El arte transforma en novedoso lo cotidiano y en original lo ordinario. Y es el genio artístico quien tiene la capacidad de generar aquello maravilloso que la sociedad percibe y admira. En este programa proponemos indagar en cómo las neurociencias reflexionan sobre la creatividad, es decir, sobre la gestación y el desarrollo de grandes expresiones artísticas. ¿Qué regiones del cerebro están involucradas en el acto creativo? ¿Cómo funciona el cerebro de los genios creativos? ¿Cuánto hay de entrenamiento y cuánto de carga genética que predispone para una innovadora tarea artística? ¿Cómo podemos estudiar la creatividad desde la ciencia? ¿Cómo influyen ciertas enfermedades neurológicas en el proceso creativo? Estas y muchas otras preguntas serán develadas hoy en Los Enigmas del Cerebro. Bienvenidos a Los Enigmas del Cerebro, a este viaje a través del órgano más complejo del universo. En este programa abordaremos la creatividad, estudiaremos el cerebro creativo, qué hace una persona más creativa que otra, qué hace que una persona asocie cosas que otros no vieron. También abordaremos la relación entre ciertas enfermedades mentales y los procesos creativos. Y también evaluaremos qué sabemos acerca del arte en personas normales. Si el arte o ser experto en algún aspecto artístico mejora nuestra actividad cerebral. Algunos investigadores sostienen que la enfermedad neurológica que tuvo Ravel, una enfermedad degenerativa que afectaba a la parte anterior e izquierda del cerebro, esta enfermedad produce ciertas repeticiones. Estos mismos investigadores sugieren que la parte del bolero, que se repite varias veces, es producto de esa enfermedad neurológica que padeció Ravel. El arte es únicamente humano. Apareció súbitamente hace 40.000 años. Ya hace 20.000 años había arte complejo en las cuevas paleolíticas. El arte aparece justo antes de la evolución de la civilización y de la aparición del lenguaje. Quizás el arte represente la evolución del cerebro. Un artista llamado Mondrian basó su obra en las líneas rectas y recién años más tarde neurocientíficos descubrieron que las líneas rectas eran codificadas en el cerebro por neuronas específicas. Acá vemos cómo el arte nos ayuda a comprender cómo funciona el cerebro visual. Hace unos años, la Dana Foundation en Nueva York reunió a científicos para estudiar qué sabemos acerca del arte y el cerebro. Estos científicos escribieron un documento en donde se sostenía que si uno es muy experto en música, esto impacta positivamente en la memoria online y en la memoria a corto plazo. Si uno actúa o tiene dotes actorales, esto beneficia la memoria y también otras funciones intelectuales como la empatía. Gente entrenada en música también rinde más en geometría. Y si uno tiene un interés específico en algún aspecto del arte, esto genera una pasión y una motivación que aumenta los niveles de atención. Estos niveles de atención aumentados impactan positivamente en otras funciones cerebrales. El cerebro trabaja en red. Cuando uno memoriza o habla, se activa una red de neuronas, y mucho más cuando uno tiene un proceso creativo. Pero sabemos que ciertas regiones son críticas para el talento artístico. La parte posterior del cerebro, que es importante en la percepción, y también la parte izquierda y más anterior, que es importante para los símbolos y para el lenguaje. Por eso, en un proceso creativo, se activa una red de neuronas y circuitos que están implicados
en la maravilla. Una manera de estudiar el proceso creativo es pedirle a los músicos que creen algo nuevo. Por ejemplo, los músicos de jazz en algún momento cierran los ojos y generan música que nunca antes fue creada. Esto le pidieron a Sting. A Sting le pidieron que genere música, que cree música que nunca había sido creada. El equipo de investigadores de la Universidad McGill en Montreal, comandado por Dan Levitin, aprovechó la habilidad de uno de los grandes artistas de nuestra época, Sting, para responder a la pregunta: ¿qué pasa en nuestro cerebro durante el proceso de creación musical? Para ello, se escaneó el cerebro de Sting utilizando el resonador magnético funcional para observar qué partes de su cerebro estaban activas cuando improvisaba mentalmente una canción que jamás había compuesto. Lo llamativo de los resultados fue la gran activación global del cerebro de Sting. Estaban especialmente activas las áreas para la ejecución motora, ya que tendemos a imaginar cómo se movería nuestro cuerpo frente a ese ritmo. También se observó una activación de las áreas de la corteza visual, de la corteza frontal involucrada en la planificación de ritmos y del cuerpo calloso, estructura que conecta ambos lados del cerebro. El proceso de creatividad claramente depende de una red muy compleja de nuestro cerebro. Y los investigadores pudieron observar que mientras Sting componía música que nunca antes había sido creada, se activaba una red difusa del cerebro, una red amplia del circuito cerebral. Otros investigadores, con los músicos de jazz, observaron que cuando estos músicos creaban algo nuevo, activaban áreas que generalmente están frenadas por la parte anterior del cerebro. Tenemos el privilegio de conversar en Los Enigmas del Cerebro con el profesor Bruce Miller de la Universidad de California, San Francisco. El doctor Bruce Miller es experto en neurología, en una demencia que se llama demencia frontal, en lesiones frontales y cómo estos pacientes generan talento artístico luego de la enfermedad. Bruce, ¿qué aprendimos de la relación arte y cerebro estudiando pacientes neurológicos? So Facundo, I must say I'm honored to speak about creativity with the world's most creative neurologist. So thank you for this opportunity. Very early on in studying patients with frontotemporal dementia, I began to realize that the subgroup where the disease attacked the left side of the brain and who presented with loss of language, there was an important subset who showed visual creativity. Sometimes a new onset of painting or sculpture or photography, and a few of these individuals produced extraordinary pieces. Bruce, ¿cuáles son los cambios en la parte frontal del cerebro que posibilitan o facilitan estos procesos creativos? We think these are very focal diseases, Facundo, and so I think as we study them, we realize that as the front part of the brain is dying, the back part of the brain, the part involved with this visual creation, may actually be rewiring and improving in its ability to detect and visualize and sometimes draw colors. In occasional patients, we see the increased expression of musical creativity. So we think there is a formal rewiring of the brain that goes on. As the left side of the brain in the front degenerates, the right side of the brain in the posterior part is being rewired and strengthened. ¿Qué nos puede enseñar las neurociencias sobre la importancia de la existencia del arte o para qué existe el arte? I very much believe that visual creativity is uniquely human. I think it is something that was only appeared at human campsites about 40,000 years ago, and it is something that we see sometimes in frontotemporal dementia, other times in autistic children, other times just in healthy individuals. This intense need and desire to paint and to create the images that are inside our head.
And I think this need to paint and the ability to perceive like a great painter does is generated from very specific circuits in the back part of the brain, particularly those on the right side. So I think as we tap into that right visual circuitry, I think we increase our visual creativity. And when we turn that system off, whether it is intentionally via in degenerative disease, we are losing that visual talent. Ahora los invito a hacer una asociación. Vamos a escuchar música y vamos a ver un cuadro. Y luego del corte vamos a revelar la historia neurológica de esta asociación.